claramente hoy estamos viendo un pacto entre los mafiosos de ayer y de hoy y la personaje que está en Palacio de Gobierno, la señora Boluarte. Quería preguntarte en primer lugar, ¿no? Ayer el Pleno del Congreso aprobó una ley contra las ONGs que justamente busca perseguir el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales, pero además hay una parte importante de esta ley que dice que se va a considerar una infracción grave las organizaciones que puedan brindar asesoría legal a personas que llevan procesos judiciales contra el Estado peruano. Quisiera, por favor, que me expliques, en primer lugar, la importancia de este punto, porque en un contexto de violaciones de derechos humanos, esto va a traer, obviamente, va a ser un duro golpe para diversos casos judiciales en materia de Claro. derechos humanos. Sí, efectivamente, ayer se aprobó lo que se denominaba la ley anti-ONGs, ¿no? Ya incluso la segunda votación ha sido tramitada rápidamente, que eso no es lo regular, eso no es un procedimiento, digamos, regular que suele darse, que en el mismo día se aprueben las dos votaciones, pero bueno, eso demuestra el interés que tenían estos sectores, sobre todo el fujimorismo y sus aliados, pero en particular ellos, porque esta ley se apruebe y confirma lo que tú además has comentado, la verdadera intención, ¿no? que tienen con esta ley, porque lo que estaban diciendo, ¿no? ante el público, ante la opinión pública, era que esta ley iba a recién permitir que se pueda fiscalizar, auditar a las ONGs o a las organizaciones de sociedad civil, ¿no? que reciben cooperación internacional. Pero esa era la primera mentira, ¿no? Ya estas instituciones son fiscalizadas por la SUNAT, por la APSI. Hace muchos años, además, que estas leyes se vienen modificando para que se les fiscalice cada vez más, y entonces ahí está la información en APSI. Pero la verdadera intención tiene que ver con esto otro, ¿no? No es tanto fiscalizar, por supuesto, que siempre es importante que cualquier organización que recibe fondos, pues sea fiscalizada, pero lo que buscaban en realidad es a través de normas ir cortándole capacidad de acción a instituciones, a organizaciones que hacen justamente esto que tú bien mencionas, que es eh, defender derechos que el Estado pisotea, ¿no? Y no es una cuestión solamente de ahora, ¿no? Ya durante décadas hemos tenido situaciones en las que el propio Estado peruano es el que perpetra actos contra los derechos de las personas en general, ¿no? Ya sea los derechos humanos, ¿no? A través de actuaciones represivas del Estado, de la policía, del ejército en algún momento, y ahí están todos los casos de violación a los derechos humanos en las zonas de Ayacucho, en Lima, en fin, pero también situaciones en las que los derechos de los ciudadanos se ven vulnerados en otros ámbitos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora mismo el caso tan sonado de estos niños de Caliwarma, ¿no? Para poner un ejemplo muy vigente, ¿no? En los que se responsabiliza a esta red de corrupción investigada o vinculada a la señora Boluarte, al señor Hinojosa, que ahora es el vocero presidencial, de haberse coludido para evitar que estos servicios de alimentación escolar sean pues supervisados adecuadamente. ¿Y qué ha pasado? Entonces, como no hay supervisión porque están coludidos los funcionarios, todos los niños han sufrido, digamos, de los efectos de conservas en mal estado o adulteradas. Ya, en ese caso, vamos a suponer que estas familias que están alzando la voz, incluso hace pocos días, algunas de esas señoras han estado en la ciudad de Lima exigiendo que se haga justicia, exigiendo que las atiendan. ¿Qué estudio de abogados va, digamos, de manera gratuita, apoyarlas? Muy pocos, ¿no? Y muchas veces las instituciones de sociedad civil, las ONGs, podían apoyar con representación legal, podían destinar parte de sus fondos O podrán justamente a decir representar este que, tipo de casos. o podrán decir que los abogados de oficio pueden cumplir ese rol, pero sabemos muy bien de que en la práctica, o sea, el Estado para responder con El los que abogados de diga eso, oficio. el que diga eso nunca ha acompañado un caso, ¿no es cierto?, de la defensa pública, que por supuesto la defensa pública es muy importante, los abogados de oficio, pero todos sabemos los que alguna vez hemos acompañado casos de personas que tienen que recurrir a la defensa pública, que la sobrecarga que hay en la defensa pública es gigantesca y que por lo tanto no se abastecen, ¿no? Entonces, muchas de las veces las personas vulneradas en sus derechos, ya sea por temas como este de corrupción, ya sea víctimas de accidentes de tránsito, ¿no es cierto?, o de otro tipo de incidentes, pues recibían apoyo de instituciones que trabajan estos temas, ¿no? Y que podían facilitarles, bueno, el patrocinio legal por lo menos, ¿no? Y eso también era una cuestión pues que se podía supervisar, vigilar, pero lo que nos está diciendo ahora entonces este Congreso y estas bancadas es que no queremos que nadie se atreva a defender a las personas que el Estado vulnera en diversos ámbitos, ¿no? Ya sea en los temas de corrupción, ya sea en los temas de derechos humanos, ya sea en los temas vinculados, por ejemplo, a las diversas tragedias que, entre comillas, que a veces se producen por inacción del propio Estado, De por fin defenso corrupción sobre todo. a los más pobres.
y que afectan a las personas más vulnerables, porque claro, cuando una Y cuestión del hay algo Estado que afecta yo a una terapia, persona con recursos, ahí está pues su capacidad de hablando contratar abogados de esta propios, pero cuando una cuestión, pues, la serie, ya han una pasado actuación 20 irregular del años del Estado estreno afecta y a sigue una siendo persona buena. vulnerable, De no hecho, siempre va a tener la el año posibilidad de pasado fue contar que estrenaba con un la patrocinio secuela legal que fue adecuado, un ¿no? Entonces, éxito, fue eso es lo que muy se bien está prohibiendo recibida. explícitamente en un artículo de esta norma. Nadie puede usar estos fondos de cooperación para apoyar, financiar de cualquier modalidad algún proceso administrativo o judicial contra el Estado. Entonces, no solamente estamos hablando de procesos penales, incluso procesos de defensa al consumidor, por ejemplo, en Indecopi, ¿no es cierto? Yo he visto una cantidad de casos también que no tienen que ver, entre comillas, con cuestiones, comillas, digo, políticas, pero donde también el Estado, pues, afectaba los derechos de los consumidores y muchas instituciones de sociedad civil apoyaban estos procesos para que se encuentre algún tipo de solución. Entonces, nos están Hay, diciendo que no hay ninguna forma en la que alguien pueda respaldar a la ciudadanía para hacerle frente a alguna medida arbitraria que el Estado haya cometido, ¿no? Hay dos Entonces, eso es lo preguntas grave. que tengo al respecto, Indira. La primera es, ¿cómo tomas tú de que Perú Libre haya apoyado esta ley? Porque hay una narrativa de parte de la bancada de Perú Libre de que el financiamiento a las ONGs y los aportes de USAID en América Latina fueron justamente implementados para lo que es silenciar el espíritu revolucionario en América Latina. Es el argumento que ellos manejan. Pero tú como militante de izquierda, como es congresista de izquierda, ¿qué podrías responder ante ese argumento? Mire, que están mezclando papas y camotes, por supuesto, ¿no? Lo de USAID tiene toda una historia, claramente, pero el contexto en el que se da en este momento la situación de USAID tiene que ver más con la presencia de Donald Trump. O sea, no hay ninguna victoria revolucionaria en este momento en que USAID haya cortado financiamiento a, no sé, pues organizaciones que ven aquí los temas de cambio climático, ¿no? Es simplemente la llegada de Donald Trump. Yo no creo que los señores que se creen tan supuestamente revolucionarios estén celebrando que hay un personaje tan nefasto y que está ya pisoteando también los derechos de tantos ciudadanos latinoamericanos como Donald Trump, ¿no? Entonces es absurdo eh, siquiera celebrar esto como algún tipo de victoria, pues, de reivindicación. De soberanía latinoamericana, simplemente hay un contexto global en el que se están dando cambios, ¿no? Pero como digo, eso es un aspecto, la ley no implica necesariamente las cuestiones de USAID, que ya ni siquiera está presente en el Perú porque se han dado sus propias decisiones. Estamos hablando de diversos tipos de mecanismos de cooperación internacional y en los que además la norma lo que está haciendo, como decíamos, era poner candados a la actuación de Como que lo dices organizaciones que de esta claramente se están enfrentando al poder más que ellos. O sea, yo creo que más valioso en el Perú ha sido que exista organizaciones de derechos humanos que han apoyado a las víctimas de la violencia del Estado, ¿no? Y que han logrado sentencias. No se hubiera podido lograr sentencias históricas como la del caso Cabitos en Ayacucho, que fue liderado este proceso por una mujer valiente como Angélica Mendoza, Mama Angélica, que tuvo que enfrentarse al racismo, a la discriminación, mucho más de lo que el señor Cerrón, pues alguna vez en su vida va a O sea, poder entender. con esta ley, mamá Angélica no hubiera podido recibir asesoría legal de parte de una organización de la sociedad Nunca se civil. hubiera podido investigar ese caso. Nunca se hubiera podido investigar ese caso, porque claro, ¿quién le da a una mujer quechohablante de Ayacucho asesoría legal a través de 30 años para que un caso pueda finalmente, después de tantos intentos de ser archivado, pues pasaba ese encuentre una tiempo sentencia? Y ella, pues, menos mal que como vivió hasta ver la estudiante sentencia que y se dio en el año ahora han 2018. cambiado O lo también mismo con el las... caso que hace poco se ha sentenciado, el caso de las mujeres violentadas sexualmente de manera sistemática en las comunidades de Manta y Vilca en Huancavelica, un caso que también demoró más de 30 años en sentenciarse y por fin el año pasado logró una sentencia porque las organizaciones de mujeres, instituciones, pusieron el énfasis en el que durante el conflicto armado interno también se cometieron actos específicamente contra las mujeres quechohablantes de comunidades. No solamente es el tema de las desapariciones o el tema de los asesinatos, sino que hacia las mujeres el tipo de violencia fue muy específico. Era violentarlas salvajemente, incluso de manera colectiva. Muchas de ellas tuvieron que luego gestar producto de esa violación. Y recién estos casos se han sentenciado producto del trabajo de sobre todo de las víctimas, pero también porque hubo algún tipo de asistencia legal que permitiera que no quede en la impunidad. Entonces, de eso estamos hablando, que muchos Para, casos, ajá. ya sea de antes o de ahora, podrían quedar en la impunidad, pues por acción de estas normas, ¿no? Para cerrar este tema, ¿crees que es una ley con nombre propio también para favorecer a Dina Boluarte, investigada por la muerte de cuarenta y tantas personas en 2022 y Yo 2023?
Yo creo que sí, porque la impunidad lo que busca es, pues, proteger a quienes están debajo de algún nivel de acuerdo, debajo de algún pacto, ¿no? Y claramente hoy estamos viendo un pacto entre los mafiosos de ayer y de hoy y la personaje que está en Palacio de Gobierno, la señora Boluarte, que todos sabemos que si en el Perú operara de manera normal las instituciones, esa señora debería estar, pues, con Antes mucho de que miedo de los ya procesos nos judiciales que se despidamos, le vienen, porque la para responsabilidad las personas que han política por los machucado hechos nuestra, en las protestas es muy grave, ¿no? No en nuestra cualquier capacidad de país guardar. una persona que está al mando del Ejecutivo tiene bajo su responsabilidad 50 muertos y cree que va a salir impune. Solamente en países con una democracia pues tan debilitada como la nuestra es que alguien como ella cree que va a quedar impune por los pactos que está logrando realizar, ¿no? Pero hay que Pero recordarle a que las estas... víctimas en el Perú Ajá. sí, son muy resilientes, ¿no? Y van a seguir luchando por justicia a pesar de ese tipo de obstáculos que hoy día se están aprobando, ¿no? Pero Indira, a estas alturas, con todo lo que está pasando, ¿tú crees que en el Perú hay democracia? Yo no creo sinceramente que esto no se puede llamar democracia de ninguna manera. Es más, yo creo que estamos en un proceso de instalación de una dictadura y hay mucha gente que todavía se sorprende porque se usa esta palabra en este contexto, pero ¿qué otro elemento hay en el escenario político que nos haga pensar que si las cosas siguen como están, vamos a recuperar la democracia, vamos a reconstruirla? Pues ninguno, ¿no? Realmente lo que se está dando es el proceso de instalación, todos estos cambios que hemos ido comentando de normas, pero también otros cambios mayores a nivel institucional, lo que están buscando es reorganizar el Estado realmente para eso, para que se termine de instalar un poder autoritario dictatorial. Entonces, yo creo Bueno, que y algunas pues la ya consigna que muchas veces participantes. hemos escuchado en las calles de que esto no es democracia es totalmente pues razonable y entendible cuando uno observa esas decisiones que se están aprobando en el Parlamento. Y les han declarado la guerra a los que denominan los caviares, ¿no? Tanto de parte de la presidenta Dina Boluarte como de parte del Congreso. ¿Sientes en ese sentido de que le están declarando la guerra a la izquierda denominada progresista? Mira, yo creo que este 28. discurso de los caviares es parte pues de su estrategia de fortalecer su acuerdo, ¿no? Es una especie de mensaje, ¿no? Que da la señora Boluarte ante, yo creo que también su inseguridad, ¿no? Porque cada vez más, a medida que se acerca el proceso electoral, se vuelve ella prescindible, entonces tiene que mandar un mensaje diciendo yo estoy de su lado, ¿no? Yo estoy alineada a ustedes. Y bueno, esa es una forma de consolidar Lord esa Natalia, muchas esta gracias supuesta por alianza, esta ¿no? Pero también yo le entrevista. recordaría que entre mafias no hay nada garantizado, ¿no? Que, pues, por Sí, supuesto, no hay Anita, ¿A qué lealtades punto que vas con valgan, ello? ¿A estoy qué muy punto vas con ello con que entre las comprometida. mafias no hay nada garantizado? que yo Las creo va que a recibir con finalmente mucho cariño. ella tampoco tendría que dar por sentado que el hecho de gritar a voz en cuello las barbaridades que los sectores de la ultraderecha o del serronismo pues mencionan, le va a garantizar que tenga un respaldo, ¿no? Vamos a ver finalmente qué ocurre. Lo cierto es que es un momento de mucha inestabilidad política y por supuesto de mucho autoritarismo y lo que se busca es silenciar todo tipo de voces. Ya lo han hecho en primer lugar con las voces más contestatarias del sur del país, que fueron violentadas, que fueron reprimidas. Lamentablemente, creo que esta respuesta que se dio a nivel de movilización no necesariamente tuvo un respaldo en espacios más urbanos como la ciudad de Lima. Y ahora entonces este sector autoritario sigue avanzando. Entonces, y viene ahora por otros sectores sociales y políticos, mucho más seguramente o que tienen un perfil más en defensa de la institucionalidad, pero que también para ellos significan una molestia porque de alguna medida podrían ser una oposición. Entonces, yo creo que la coalición no está empezando ahora, ¿no? Con estos sectores llamados caviares, sino que está avanzando, ¿no? Ya hizo todo lo que quiso con los sectores movilizados en el sur del país, con la gente que se fue a las calles para alertar de lo que venía y lo que venía, por supuesto, se ha ido cumpliendo y ahora Ya. pues sigue avanzando con otros sectores que también podrían significar al menos algún nivel de oposición a ellos. Sería una exageración decir de que estamos camino al retorno del periodo de los 90. Yo creo que, claro, hay muchas similitudes y diferencias también, ¿no? No se trata de igualar las situaciones, pero lo grave del asunto está planteado, ¿no? Como decíamos, no es esto un régimen democrático, no tiene legitimidad. Por supuesto, lo que viene busca afianzarse aún más en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que tal vez yo diría que
que tiene como similitud con lo que se vivió en los 90, con la dictadura de los 90, ¿no? Que lo que se está buscando ahorita, estamos en el momento en el que se está reorganizando el Estado, ¿no? O sea, no son solamente leyes mal hechas, no son solamente leyes inconstitucionales porque son unos incapaces, porque no saben lo que aprueban. No, yo creo que hay una conciencia de lo que se está aprobando y lo que se está haciendo es, pues por dentro, reestructurar el Estado para afianzar el poder de estos grupos de cara a un siguiente proceso electoral, ¿no? Entonces no es solamente la voluntad de estar ahorita en el poder y usarlo de cualquier manera, es también preparar el camino para que este poder tenga mucho más herramientas de permanecer. Y eso sí yo creo que tiene muchas similitudes con lo que pasó en los 90, ¿no? Y Que en no esa fue solamente situación, la llegada al poder, perdón, de un personaje, sino fue mover las estructuras del Estado para garantizar que se pueda quedar mucho más tiempo. y en esa situación, ¿qué autocrítica podría hacer la izquierda? Bueno, yo diría que existen las izquierdas, ¿no? No Las existe la izquierda. izquierdas, las Para mucha izquierdas. gente, lo que hay en el Parlamento también todavía es de izquierda, ¿no? Perú Libre, en fin, para mí no lo son. Para mí son personajes que hoy día sobreviven gracias a su acuerdo con las mafias. Yo soy una persona de izquierda y jamás en mi vida me pondría de acuerdo, ni me he puesto de acuerdo cuando ocupé un cargo de representación con esos sectores, ¿no? Más bien siempre tuvimos una posición discrepante. Entonces yo creo que hay diferentes hoy día grupos que claro, que hacia afuera mucha gente podría decir, bueno, son la izquierda, pero yo creo que nos toca a quienes somos de izquierda, pues tomar no solamente distancia, sino yo creo que también deslindar claramente de estos personajes y llamarlos como lo que son. Son sectores mafiosos, son sectores que hoy día están pues destruyendo el país igual eh, que la derecha pues más reaccionaria, que son de alguna manera sus aliados, ¿no? Es verdad que la derecha tiene un mayor número en el Parlamento, pero los otros son bastante funcionales a sus intenciones. Y por el lado de quienes no somos eso, ¿no? Quienes no representamos eso y quienes además los enfrentamos, yo creo que nos toca también pues entender que hay una situación de debilidad que estamos pasando a nivel orgánico, es decir, no existen organizaciones hoy día de izquierda suficientemente fuertes que sean capaces de levantar una agenda para el país que está haciendo, además, en medio de todas estas discusiones sobre los juegos de poder que hay en las alturas, nadie habla de los problemas importantes del país, nadie habla que ahora en Cusco ha habido un paro de 2 días porque la gente está reclamando que cuándo por fin se va a dar recursos en ese territorio. Hace muy poco en el norte del país, las lluvias, las inundaciones, no hay previsión respecto al cambio climático, a nadie le interesa el agro, Ahora, ¿y ya por ni qué en siquiera ese estamos hablando del agro contexto, tradicional, ¿no? y, Entonces, yo creo que, y, claro, eso es lo que nos toca a nosotros como izquierda, si queremos realmente reconstruirnos y tener y pensar como un proyecto a futuro, ¿no? Es y qué tipo de por qué se han país estamos dividido proponiendo. tanto? ¿Por qué se han dividido tanto de lo que pudieron unirse quizás en el 2021 con Pedro Castillo de candidato presidencial? Ahora no hay nada de eso, prácticamente. Bueno, yo creo que Pedro Castillo, a ver, era un candidato que no necesariamente él se autodenomina de izquierda, ¿no? Que sí, la izquierda lo apoyó, por supuesto, en una segunda vuelta en la que estaba frente al Fujimorismo y también porque había una expectativa muy, este, muy importante de los sectores populares y del sur del país respecto a su gobierno, pero ese no necesariamente era un gobierno de izquierda, era un gobierno que venía con un conjunto de sectores, ¿no? Yo creo que los errores de la izquierda tienen que ver más con cómo ha sido su actuación posterior, ¿no? A la elección de Castillo, ¿no? Y más que un tema de unidad o no unidad, yo creo que lo que es un déficit es la propuesta hacia el país. O sea, qué tipo de, no estoy hablando de los planes de gobierno, que los planes de gobierno se pueden construir, digamos, de manera coyuntural. Estoy hablando de cuál es la mirada que tienen respecto al país que somos hoy, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que se tiene? Y cómo se plasma, o sea, cómo se acerca esa propuesta a la sociedad. Y yo creo que en ese punto estamos en falta, ¿no? Hoy día nuestro país es un país que está exigiendo cambios también. Entonces uno diría, es un momento propicio para que la izquierda plantee propuestas de cambio estructural que sí son necesarias, porque discúlpeme, en este país no es que tras la elección de Pedro Castillo y tras todo lo que puede haber pasado con su gobierno y con el ascenso de esta ultraderecha al poder, la gente ha dicho, no, estamos muy bien, que no cambie nada. Al contrario, la gente está exigiendo por todos lados y no necesariamente bajo una mirada pues totalmente ideológica o partidaria, pero nos está exigiendo cambios estructurales. La gente no está contenta con el modelo económico que tenemos, la gente no está contenta con el tipo de Estado que tenemos, la gente no está contenta con la democracia ¿Crees que todavía peruana, ¿no? estamos en un momento constituyente? Yo creo que estamos en un momento de malestares, no sé si
Por supuesto que sí, mucha gente pide además un proceso constituyente. Hubo en algún momento un momento constituyente para quizás ser más claro con la pregunta en ese Mira, yo creo periodo? que hubo un momento, más que un momento, lo que hay es mucha gente que sí desea discutir cuestiones vinculadas a la constitución que hoy tenemos, ¿ya? Eso sí es algo, es un dato objetivo además, ¿no? En algún momento se hicieron encuestas de opinión pública que planteaban, primero, si la gente estaba de acuerdo con el modelo económico que tenemos. Había un porcentaje que fue creciendo del 30 hasta 40 y tantos por ciento que decía que sí, la gente quería modificaciones al modelo económico que tenemos. Luego había una pregunta que se hizo, me parece también por Ipsos, sobre si la gente quería una nueva constitución y también. Luego de eso se han dejado de hacer las preguntas, ¿no? Qué curioso, cuando, a medida que esta demanda y este malestar se iba volviendo más estructural, ya no hay mucha información respecto al tema, pero yo no dudo que después de las movilizaciones que se dieron en el año 2022 y 2023, más bien la idea del tema de la Constitución como un elemento que termina también interfiriendo en el debate democrático del tipo de país que queremos, sigue vigente. Entonces yo sí diría que más allá de aferrarme a frases, si es momento destituyente, yo diría que hay gente, objetivamente, sectores amplios del país, no 5%, no 10%, no la izquierda partidaria, sino sectores sociales, ciudadanos, que ya han identificado que el tema constituyente es un problema. Porque cada Para vez que se cerrar, plantea una cuestión de ajá. fondo, perdón, desde los espacios de poder se dice, eso no se puede discutir porque la Constitución lo prohíbe. Entonces la gente ha identificado que cada cosa que se demanda, que se reclama, muchas veces es obstaculizada porque se dice la Constitución no lo permite. Y para cerrar el tema de Castillo, ¿crees que se desaprovechó una oportunidad con él para hacer ese cambio constituyente? Totalmente. Eso sí, yo creo que fue una etapa en la que si bien Castillo padeció una oposición totalmente antidemocrática desde el día cero, ¿no? Ni siquiera desde el día uno, porque nunca reconocieron su triunfo. Nunca reconocieron que la gente votó a favor de un candidato que pudiera derrotar a una persona como Keiko Fujimori y que incluso ahora esa señora ha vuelto a decir esta barbaridad, ¿no? Entonces, nunca hubo una oposición realmente democrática por esta razón y luego por los intentos de vacancia que se daban por cuestiones absurdas, ¿no? Porque sí, en fin, ya creo que recordarlos puede ser hasta Ahora, ¿pero Castillo está bien algo enjuiciado cansado, o no? pero quiero ir a eso, ¿no? Pero eso no quita que las expectativas que había respecto a a la necesidad de cambio en el país no se cumplieron, ¿no? Y eso yo creo que sigue latente, por supuesto. Ahora, tú preguntabas respecto al tema del proceso de Castillo, ¿no? Claramente el mensaje que dio el día 7 de diciembre, el intento de autogolpe, yo creo que fue una decisión totalmente errónea, ¿no? No puedes tú, si eres un presidente electo por el pueblo, legítimamente electo, aunque digan lo que digan los señores del fujimorismo, de la ultraderecha, pues yo creo que apelar a las Fuerzas Armadas para mantenerte en el poder. O sea, ¿qué esperaba el señor Castillo de Fuerzas Armadas que durante su propio gobierno habían tenido comportamientos antidemocráticos, ¿no? Habían tenido comportamientos que también buscaban deslegitimar el sentido de su elección, ¿no? Entonces yo nunca voy a entender esa decisión de dar ese mensaje, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo luego en el proceso judicial también tiene muchas cosas para comentar. Ya hay Claro. diversos penalistas que han señalado que se está forzando el tipo penal de rebelión. También hemos visto cómo a lo largo de estos meses, bueno, en fin, al señor se le han privado de ciertas condiciones carcelarias que han tenido otros ex reos presidentes, ¿no? Y eso fortalece su argumento respecto a que se está dando una situación pues de abuso judicial, que no se está respetando su debido proceso y en muchos casos tiene razón, sobre todo cuando uno Una cosa es la constata pues las calificación condiciones en las que política, está. ¿no? Una cosa es la calificación política del accionar y otra cosa es la calificación penal de lo que él ha hecho. Bueno, al menos eso es lo que están señalando varios juristas y Ujú. no precisamente juristas de izquierda, ¿no? Hemos escuchado hasta al Claro, señor Nakazaki pues argumentar en ese sentido y lo que yo creo que lamentablemente está primando, más allá de lo que puedan argumentar penalistas o juristas, es pues el ánimo ya de este sector que hoy día gobierna en el país, pues por condenarlo, ¿no? Además la pena que se ha planteado. 34 años, discúlpeme, ni Vladimiro Montesinos, que es el delincuente probado y que ejerció un poder político y que fue parte de la complicidad de la dictadura fujimorista, ni el propio Fujimori han sido condenados a una pena tan alta. Es absurdo y se lee además como un acto de arbitrariedad de cara a la ciudadanía. Entonces yo creo que los sectores que están moviendo los hilos sí tras estos temas
pues están cometiendo nuevamente un error, porque finalmente terminan victimizando a alguien como Pedro Castillo. Indira, para terminar esa entrevista quería preguntarte, como es congresista, ¿qué congreso es peor? ¿El de ahora o el de 2016? Bueno, son ciertamente congresos malos y pésimos, pero el contexto en el que se está desenvolviendo lamentablemente no tiene contrapesos, ¿no? Entonces, si bien el Congreso del año 2016 era un Congreso totalmente antidemocrático y autoritario, en el que la opinión de congresistas de oposición para ellos no valía casi nada, por más que hayamos sido elegidos también por la gente, uno tenía más contrapesos, tenías bancadas de oposición realmente en ese parlamento, ¿no? Tenías una ciudadanía que también estaba muy pendiente, finalmente indignada y trataba siempre de vigilar lo que ocurría. Hoy día no tenemos eso, no hay bancadas de oposición en este Parlamento, no hay oposición política dentro del Parlamento, ¿no? Y la ciudadanía, la poca ciudadanía que intentó movilizarse, pues ya hemos visto cómo ha sido reprimida, violentada, masacrada de la manera más cruel y por lo tanto también eso ha desmovilizado a otros sectores, ¿no? Entonces, son contextos muy distintos y por eso este Congreso nos parece pues insoportablemente peor que los de hace algunos años, ¿no? Porque hay menos contrapeso para el poder que ellos están Sí, tratando de ejercer de manera miserable. si fueras congresista ahora y tuvieras que elegir una bancada que integrar, ¿no tendrías opciones? Yo elegiría mi bancada del 2016. Creo que fue una El, bancada con todas sus dificultades, que hizo su tarea como debía pero hacerlo. la bancada del Frente Amplio Nuevo Perú o la bancada Nuevo Perú ya separada del Frente Amplio. Mira, pasó algo muy curioso, fíjate, que a pesar de que nos dividimos, el último día, el día que se disolvió el Parlamento, actuamos unidos, evitando algo que hoy día justamente ha sido un lastre para el país, evitando que se dé una elección amañada del Tribunal Constitucional. Y una de las imágenes que yo más recuerdo es los 20 congresistas o los 19 congresistas del Frente Amplio plantados en el medio del hemiciclo, sin preguntarnos, sin haber coordinado, exigiendo que se dé una votación democrática y transparente y haciendo que se respete la cuestión la cuestión previa, la cuestión de confianza que había sido planteada por el Premier. Y eso yo creo que es lo que revela realmente que más allá de las divisiones que pueden darse, cuando priman los principios, las coincidencias se dan, ¿no? Y eso es algo que yo siempre voy a recordar. El último día que nos tocó defender nuestra tarea como parlamentarios, lo hicimos del mismo lado, ¿no? Y creo que peleando por un objetivo que finalmente la ciudadanía reconocía que era importante y necesario y que hoy lamentablemente, pues al haberse elegido un tribunal constitucional repleto de operadores políticos, estamos viendo la situación que se está dando, ¿no? Dos preguntas. La penúltima es, ¿vas a postular el 2026? Yo todavía no tengo, digamos, una definición de eso porque yo no estoy inscrita en un partido político, ¿no? Tendría que plantearse invitaciones por parte de organizaciones, pero también eso requiere una evaluación, ¿no? Yo creo que no se trata de postular bajo cualquier lógica, ¿no? Se trata, ojalá que las organizaciones democráticas que hay, que son pocas, pero las hay, que planteen seriamente el momento que estamos viviendo, ¿no? Que no se trata de una elección más en la que un partido va a ir a ganar algunas curules, sino que se trata de hacer realmente eso que hemos dicho que no hay hoy día, un bloque de oposición fuerte o ganar un espacio de poder o recuperar un espacio de poder. Ojalá que esa sea también la intención, pero para eso se requiere, pues, yo creo que una visión de más largo plazo, ¿no? No solamente una visión inmediatista de a ver a quién colocamos por aquí o por allá, ¿no? Entonces hay que conversar mucho, saber qué cosas se está planteando, cuál es la estrategia que algunos partidos van a intentar plantear en este proceso electoral. Como digo, no se trata de decir, ah, es un proceso más, todos somos amigos, esto es una elección democrática. No, se está yendo a un escenario, la verdad que muy complicado. Las leyes electorales siguen siendo modificadas, ¿no? Ayer en la Comisión de Sí. Constitución, o anteayer, el Fujimorismo ha seguido planteando modificaciones a los plazos electorales. El tema del recuento de votos, por favor, es gravísimo. Yo no entiendo por qué los partidos políticos que hoy día están ya inscritos no alzan su voz de manera más fuerte respecto a estos temas que son muy riesgosos, ¿no? Nos ha costado mucho encontrar mecanismos de escrutinio que sean confiables para que ahora vengan los que siempre pierden las elecciones, ¿no? El Fujimorismo y compañía, a querer cambiar las reglas de juego solamente porque como nunca ganan, mejor cambiar las reglas de juego. Entonces, es un momento bastante difícil y Y yo ahora, esperaría que, ajá, sí, perdón. la última pregunta es, ¿quién es presidenciable a estas alturas en la izquierda? ¿Verónica Mendoza? ¿Alfonso López Chau? ¿Antauro Humala? ¿Quién? ¿Quién es presidenciable a Bueno, esta? candidatos siempre sobran. El punto no es tanto si alguien se cree presidenciable o no. El punto es, como digo, que cada partido y cada candidato que los partidos van a tener sus precandidatos, plantee con claridad.
cuál es, digamos, la propuesta, cuál es la estrategia que están pues proponiendo de cara a este proceso electoral que viene. Tú ya has Pero mencionado a algunos título personal, precandidatos que hay. ves a alguien presidenciable que valga la pena en la izquierda? ¿Alguien que tú Bueno, consideres que pueda llenar ese vacío? mira, yo no creo en caudillos para empezar, o sea, no es que yo me voy a esperanzar en que una sola persona va a salvar el país, porque eso no va a ser así. Y quien lo diga está mintiendo, ¿no? Pero lo que sí hace falta, como mencionaba, es que se generen bloques. Si hay varios partidos democráticos o de izquierda que saben que su rol en este contexto es ser oposición desde ahorita, desde el día uno, antes de que empiece el proceso electoral, ojalá que se articulen en una alianza, ojalá que pongan de lado seguramente sus diferencias y de entre ellos definan quién es su precandidato o su candidato. Si hay varios precandidatos, pues habrá alguna manera democrática o racional de encontrar a una persona que, como digo, no va a ser el Salvador ni el Mesías de nada, pero va a ser la persona que seguramente esos partidos y mucha gente más que no estamos inscrita apoyaremos porque se trata, como digo, de una batalla que hay que dar por nuestro país, ¿no? Entonces, Hace creo que es eso, hay que poco, hacer el ajá. esfuerzo de que hayan articulaciones más amplias que los partidos que están yendo de manera individual, ¿no? Hace tiempo en una entrevista para La República, el secretario de Nuevo Perú dijo que Antauro Humala no era de izquierda. ¿Tú opinas lo mismo? Bueno, Antaro mismo ha dicho que él no es de izquierda, ¿no? Más allá que la gente y la derecha se ha encargado de promocionarlo como una amenaza desde la izquierda, él cuando uno lo ha escuchado hablar, él se concibe etnonacionalista o nacionalista o etnocacerista, ya no sé bien, Ujú. y él muchas veces ha dicho que la izquierda pues es una ideología también desfasada y que ya no tiene vigencia. Entonces, esa es un poco la Entiendo. opinión de él más que la nuestra, ¿no? Entiendo. Bueno, ha estado con nosotros la ex congresista Indira Wilca, quien ha analizado diversos puntos de la situación política de nuestro país. Te agradezco tu tiempo, Indira. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias también a las personas que nos están viendo. Hasta luego.